Para comenzar con nuestro curso de química, tenemos que remarcar que la química, al igual que la física, es una ciencia que requiere permanentemente de realizar mediciones. Por ese motivo vamos a comenzar con nuestro curso hablando de magnitudes físicas y de mediciones, y vamos a tener en cuenta una serie de factores. Si nosotros queremos realizar la medición de algo, en primer lugar necesitamos saber qué estamos midiendo, qué se está midiendo. Una vez que nosotros sabemos lo que queremos medir, vamos a buscar el instrumento adecuado para esa medición. Si queremos medir la distancia entre dos puntos, es decir, una longitud, vamos a recurrir a una cinta métrica, a un centímetro, según el tamaño de lo que nosotros queremos medir. Y si necesitamos medir una masa, vamos a buscar como instrumento de medición una balanza. Bien, entonces el segundo punto a tener en cuenta es cuál es el instrumento adecuado para esa medición que queremos realizar. En tercer lugar, tenemos que saber cuál es el número y la unidad que debemos asignarle a esa medición. El número y la unidad que le vamos a asignar. Y en cuarto lugar, debemos tener en cuenta también el grado de incertidumbre, que como su nombre lo indica, incertidumbre es algo que es incierto, es dudoso, y ahora lo vamos a ver a continuación. Ahora, si vamos a empezar a hablar por magnitudes físicas y mediciones, bueno, definamos qué es una magnitud física. Y una magnitud física es todo aquello susceptible de ser medido, es decir, todo aquello que nosotros podemos medir. La dimensión, en cambio, es la clase de medida que se puede efectuar sobre una determinada magnitud física. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos como magnitud física la distancia entre dos puntos, la dimensión va a ser la longitud. La distancia entre dos puntos es la magnitud física, la longitud va a ser la dimensión. Si nuestra magnitud es la cantidad de materia, la dimensión es la masa. ¿Bien? Si queremos medir el intervalo entre dos hechos sucesivos, la dimensión es el tiempo. Si queremos medir el espacio que ocupa un cuerpo, el espacio que ocupa un cuerpo, la dimensión va a ser el volumen. Ahora bien, cuando nosotros medimos, debemos tener una unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad es un parámetro, el mismo nombre lo está indicando. La unidad de una dimensión es un patrón que nos va a servir para comparar. Por ejemplo, como unidad podemos tener, según el sistema que ocupemos, podemos tener un gramo o un kilogramo, podemos tener un metro o un centímetro. Tenemos dos sistemas, que son el sistema CGS y tenemos el sistema técnico o práctico, también llamado MKS. ¿Y qué significa esto? C es centímetro, ¿bien? Y es la dimensión que me va a permitir medir la longitud, es decir, la distancia entre dos puntos. G es gramo. Y S es el segundo. Entonces, gramo sería la unidad de masa y el segundo la unidad de tiempo. En el sistema MKS, M es el metro como unidad de longitud. K es kilogramo y será la unidad en este sistema
de la masa. Y ese es segundo, es decir, el tiempo siempre la unidad va a ser el segundo en estos dos sistemas. Ahora bien, si nosotros consideramos, queremos medir, supongamos esto que es una cinta de aluminio, en base a su tamaño va a ser lo más adecuado que vamos a encontrar para poder medirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros estamos acostumbrados, colocamos la regla y leemos el numerito que nos queda acá. Perfecto. El numerito que nosotros leemos, si nosotros vemos, tiene como unidad el centímetro. Y cuando nosotros medimos la longitud de algo, estamos midiendo cuántas veces esa unidad se repite a lo largo de la distancia que queremos medir. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo veo que me marca 7 centímetros. Quiere decir que la unidad entra 7 veces en esta longitud. Bien, entonces, si la unidad es el centímetro, la unidad que nosotros hemos tomado, ese patrón que hemos tomado es 1 centímetro y se repite 7 veces, nosotros esa medición la vamos a expresar como que la cinta mide 7 centímetros. Es decir, un número que me indica cuántas veces tengo contenida la unidad y una unidad que es la que me explica cuál es la unidad. Si yo quiero pesar este cuerpo, lo voy a colocar en una balanza, ¿bien? Y si en esa balanza la unidad es el gramo, entonces supongamos que pesa 15 gramos. ¿Qué significa? Que el gramo entra 15 veces en este cuerpo, ¿bien? Y en ese caso vamos a tener 15 gramos, es decir, cuántas veces se repite la unidad y la unidad propiamente dicha. Ahora vamos a ver un ejemplo para saber cómo tenemos que operar, cómo tenemos que redondear los números, y vamos a empezar a utilizar dos conceptos que muchas veces se cree que es lo mismo y son diferentes, que son la exactitud y la precisión. Yo soy muy mal dibujante, lo habrán visto en el trazado de las líneas, entonces he recurrido a otra alternativa que a mí me permita ir explicándoles y lo vayan viendo en un dibujo un poquito más prolijo. De esa manera lo van a entender mejor y lo vemos ahora a continuación. Entonces, antes de llegar a ese punto, vamos a hablar de qué es precisión y qué es exactitud, que son dos términos que muchas veces se toman como que es lo mismo y no es lo mismo. Supongamos que nosotros tenemos un blanco, nosotros vamos a ir al tiro federal, nos van a dar una carabina y vamos a practicar tiro. El centro del arco, esto es lo que todos queremos alcanzar. Cuando hacemos un análisis químico, lo que nosotros queremos es determinar el valor real de algo. Por ejemplo, el valor real de azúcar que tenemos en una mermelada o en un alimento, el valor real de alcohol que tenemos en una bebida alcohólica, como puede ser un vino, por ejemplo. Entonces, eso es lo que corresponde al valor real. A medida que nos vamos alejando de ese valor real, y bueno, estamos, valga la redundancia, un poco más lejos del valor real. Entonces, la exactitud es todo lo que apunta a que las mediciones sean lo más cercanas posibles, en lo posible en el centro, de lo que es el valor real o la cantidad real del analito que nosotros estemos analizando. Mientras que la precisión está relacionada con otra cosa. Vayamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo,
Empezamos a tirar, nos dan una carabina y realizamos el primer tiro. ¡Pah! Mirá cómo le pegamos, justo en el centro. O sea que hay más exactitud imposible, porque caímos justo en el valor real de nuestra medición. Realizamos otro disparo y caemos ahí. También estamos dentro de lo que es el valor real y está muy próximo a la medición o al disparo que efectuamos recién. Hacemos 3 disparos más y van cayendo en esos lugares. Como veremos, los 5 disparos que hemos realizado han caído en el centro, es decir, las 5 determinaciones que hemos hecho en química han coincidido con el valor real de lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, decimos que este método tiene una gran exactitud, pero también tiene una gran precisión. ¿Por qué? Porque hay mucha reproducibilidad en los datos. Es decir, todos los disparos o las determinaciones han caído muy próximas entre sí. Entonces decimos que este método que hemos usado o este aparato es exacto y es preciso. También podemos encontrarnos con otra posibilidad, que es, si realizamos el primer disparo, caer ahí. Sí, bueno, estamos dentro de lo que es el valor real, estamos muy próximos. El segundo disparo cae ahí, también está muy próximo. Por lo tanto, podemos decir que hasta ahora este método es exacto. No es preciso porque fíjense que no están muy cercanos los dos puntos. El tercero nos cae ahí, el cuarto nos cae allí y el quinto nos cae ahí. Todas estas determinaciones, todos estos valores cayeron muy próximos al valor real. Por lo tanto, decimos que el método tiene exactitud. Lo que no tiene es mucha precisión. ¿Por qué? Porque los valores no están muy próximos entre sí. Por lo tanto, si seguimos repitiendo, vamos a obtener valores siempre cercanos al valor real, pero poco reproducibles entre ellos. Entonces decimos que este método es exacto, pero no es preciso. Otra opción que se nos puede presentar es que al realizar los disparos encontremos esto. En todos los casos estamos realizando 5 disparos. Acá, como vemos, están todos muy próximos entre sí. Por lo tanto, decimos que el método es muy preciso, pero no es exacto porque queda muy lejos de lo que es el valor real. Imagínense que si estamos hablando de 10 gramos de glucosa por litro de una solución, en este caso estaríamos hablando de entre 4 y 5 gramos de glucosa por litro de solución, que está muy lejos de lo que es el valor real. Por lo tanto, exacto directamente no es, pero sí tiene mucha precisión porque todos los valores han caído muy cerca. ¿Esto a qué puede deberse? Puede deberse, por ejemplo, a una mala calibración del instrumento de medida. Bien, al estar mal calibrado, supongamos que acá estamos comparándolo con que estamos tirando en una carabina. Bueno, perfecto, la mira telescópica está perfecta, pero el caño de nuestra carabina está levemente desviado, tiene una pequeña desviación. Por lo tanto, por más que nosotros apuntamos perfectamente al centro, los disparos van a correrse todos hacia allá porque el caño está dilatado, está doblado. Entonces, esto se puede deber, por ejemplo, a una mala calibración del equipo. Y en este caso decimos que el método es preciso porque es reproducible, pero no es exacto porque está muy lejos del valor real. Y otra posibilidad que se nos puede presentar es la siguiente. Realizamos los 5 disparos y encontramos esto. El primero, perfecto. El segundo, nos fuimos con el tercero también, con el cuarto también y con el quinto también. Fíjense que la mayor parte de los valores están lejos del valor real. Por lo tanto, este método, este en particular, no es exacto porque los valores quedan alejados de nuestro valor real. Y tampoco es preciso porque están muy alejados.
Bien, entonces decimos que el método no es ni exacto ni preciso. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza una medición. Recién veíamos que teníamos una cinta y queríamos medirlo habíamos adoptado una regla. Supongamos que la cinta la representamos acá en rojo y la regla la he dibujado más o menos acá. Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver que la unidad, esto es una regla graduada al centímetro y al milímetro. ¿Bien? Si nosotros vemos la unidad, que es el centímetro, se repite a lo largo de la cinta, se repite 3 veces. Por lo tanto, acá nosotros decimos que esa medición es 3 centímetros. Pero si nosotros vemos, es un poco más largo, o sea, se repite 3 veces, pero queda todavía un poquito sin medir. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a las subdivisiones, que las subdivisiones serían los múltiplos de esa unidad. Bien, en este caso el múltiplo sería el milímetro, es decir, 0,1 centímetro. Entonces, ¿cuántos múltiplos tenemos? Tenemos 1 y tenemos 2. Por lo tanto, la medición sería 3,2 centímetros. Ahora bien, no termina justo en la segunda división, sino que cae entre la segunda y la tercera división. Si estuviera en el medio, diríamos, bueno, la medición es 3,25. Sin embargo, como vemos, no llega al medio. Bien, por lo tanto, es menos de 0,05. Bien, entonces acá entra a tallar otro factor. Todos tenemos distinta visión. Entonces yo puedo ver y considerar que como si tuviera 3 divisiones. Entonces puedo decir que esa longitud es de 3,23 centímetros. Pero va a venir alguno de ustedes y va a realizar la medición, y al tener diferente visión, diferente vista, puede tener mayor agudeza o menor agudeza, decirme no es 3,23, esto es 3,24. Y va a venir otro y va a decir no, es 3,22. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un número donde tenemos 2 dígitos que son seguros, son confiables, porque los podemos medir. Ahora tenemos este último dígito que es dudoso, porque todos lo vamos a considerar diferente. Por lo tanto, ese es nuestro dato de incertidumbre. Este número, el último, es el que me da el grado de incertidumbre de esa medición. Entonces, ¿cómo sería más correcto? No hablar de una medida absoluta, sino considerarlo como un rango. Entonces podríamos decir que la medida es 3,23 más menos 0,01 centímetros, porque el grado de incertidumbre estaría en el segundo decimal, es decir, en este 3. Al representarlo de esta manera, nosotros estamos dando un rango de medición. ¿Cómo interpretamos esto? Este 0,01 dijimos que es el grado de incertidumbre, este numerito, grado de incertidumbre. Ahora, ¿esto qué me está indicando? Que yo a 3,23 lo estoy marcando como un rango, es decir, que va a ser 3,23 más 0,01, es decir, 3,24, y 3,23 menos 0,1, es decir, 3,01.
Entonces, nuestra medida se transforma en un rango, ¿bien? Donde el último dígito es el que me está indicando la incertidumbre, ¿bien? Esto si lo medimos en centímetros. Si nosotros queremos medirlo en milímetros, y pasaría exactamente lo mismo, vamos a tener 32,3 milímetros. El grado de incertidumbre está en ese 3. ¿Y esto a qué se debe, esta incertidumbre? Se debe a dos motivos. Siempre que hacemos una medición vamos a tener un grado de incertidumbre, es decir, ninguna medición es totalmente precisa. ¿Y a qué obedece esto? Obedece, en primer lugar, a la limitada exactitud que tiene todo instrumento de medida. Y en segundo lugar, obedece a la dificultad de tomar decisiones, de tomar una medida más allá de las divisiones más pequeñas que tenga nuestro aparato. ¿Bien? Bien, si lo consideramos en milímetros, como decíamos, serían 32,3 milímetros, porque el milímetro se repite 32 veces. Y coma 3 es nuestro dato de incertidumbre. Bien, entonces, si lo queremos expresar de esta manera, sería 32,3 más menos 0,1 milímetros. De esta manera lo estamos expresando como un rango, donde nos quedaría que la medición, la longitud de esa cinta es 32,2 entre 32,2 y 32, si le sumamos es 32,4 y 32,2 milímetros. Y esa sería nuestra medida en otra unidad. Ahora bien, la exactitud de esta regla es de 0,1 centímetro, que es lo que corresponde a la menor división. Es lo mismo decir 0,1 centímetro que decir 1 milímetro. Bien, y esa es la exactitud máxima que nos permite esta regla. Si nosotros pudiéramos medir esto no con una regla, sino con un escalímetro que tiene un poco más de precisión, entonces nuestro dato, nuestra medición sería obviamente más precisa, porque lo estamos midiendo con un aparato, con un instrumento que es más preciso. Entonces vamos a definir así a las cifras significativas. Las cifras significativas es la cantidad de dígitos que tenemos, la cantidad de dígitos conocidos con certeza, que serían estos dos, más el dígito dudoso. Es decir, que nosotros acá tendríamos tres cifras significativas. Dos que son verdaderas, son conocidas con certeza, y una que es nuestra incertidumbre, bien, es decir, el dígito dudoso. En este ejemplo habíamos dicho que midiéndolo con la regla tenemos, si hemos medido 3,23, entonces tenemos tres cifras significativas, que son 2 con certeza más el dato dudoso, el dígito dudoso. Bien, ahora si nosotros lo medimos, como decíamos, con un escalímetro, como el escalímetro es más preciso, tiene divisiones más pequeñas que el milímetro, entonces nosotros podríamos decir, si lo medimos con el escalímetro, que medimos 3,234 centímetros.
En el caso del escalímetro, al ser más preciso, tengo 3 dígitos seguros, 3 dígitos certeros. Bien, y tenemos el último, que es el dudoso. Ahora bien, como el número de las cifras significativas, que es la cantidad de dígitos, los conocidos con certeza, más el dígito dudoso, tendremos 3 y 1, 4. Por lo tanto, al ser más preciso el escalímetro, vamos a tener 4 cifras significativas. Y esta medición es más precisa, es decir, vamos a tener mayor precisión. ¿Y por qué es más precisa? Porque tiene más cantidad de decimales. O sea que la cantidad de decimales que tiene un número, que son los dígitos que tenemos después de la coma, cuanto mayor es, decimos que es mayor la precisión. Por lo tanto, el número de decimales me está indicando la precisión de nuestra medición. En muchas ocasiones es muy fácil ver el número y darnos cuenta cuáles son cifras significativas, pero hay otros casos en los que es un poco más complejo y que se nos pueden presentar dudas. Por ejemplo, si nosotros vemos este número 615, vemos que tiene 3 cifras significativas. En este caso, bueno, podemos considerar que los ceros que tenemos hacia la izquierda de los dígitos mayores que 0 no serían cifras significativas. En este caso tampoco. En este caso, ¿es cifra significativa o no? Acá yo podría decir, estos dos no, pero estos 2 ceros sí son cifras significativas. Entonces, para evitar todo este tipo de dudas, resulta mucho más fácil recurrir a la notación científica o notación de las potencias de 10. ¿En qué consisten? En colocar el número de manera tal que me quede un solo dígito antes de la coma, es decir, a la izquierda de la coma, un solo dígito que tiene que ser mayor de 0, es decir, puede ser del 1 al 9. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Colocar el dígito y multiplicar ese número que me queda por una potencia de 10 que me represente el mismo número. ¿Esto qué sería? Si yo tengo que tener un solo dígito antes de la coma, quiere decir que tendría que, para expresarlo en notación científica, colocar 8, y el número que sigue a continuación es el 9. El 0 no tiene sentido colocarlo. Ahora, para que 8,9 sea igual a ese valor 890, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100. Y 100 es lo mismo que decir 10 a la 2. Entonces me quedaría 8,9 por 10 a la 2. Este 2, y al estar positivo, me indica que yo la coma debo correrla 2 lugares. Al correrla 2 lugares me va a quedar 890, el mismo número. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de la notación científica es que todos los dígitos que se encuentran multiplicando a la potencia de 10 son cifras significativas. En este caso, a la potencia de 10 tengo 2 números multiplicando. Por lo tanto, el número de cifras significativas para este número es 2. Bien, supongamos este otro caso. Un dígito distinto de 0 y la coma, es decir, 6,15. Y ahora multiplicado por 10 a la cuánto. Y yo, para que me quede el mismo número, 6,15 igual a 615, tengo que correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Por lo tanto, sería por 10 a la 2. ¿Cuál es el número de cifras significativas que tengo en este número, en 615? 3, porque son los 3 dígitos que están multiplicando a la potencia de 10.
Veamos ahora casos un poquito más complejos. Por ejemplo, este número, 3.002.300. En notación científica sería un dígito distinto de 0, la coma y el resto de los números. ¿Pero hasta dónde? Hasta el 3. Los dos últimos ceros no tiene sentido colocarlos. Entonces me va a quedar 3,0023 por 10 a la cuánto. La coma la tengo que correr hacia la derecha, por lo tanto el exponencial va a ser positivo. ¿Y cuántos lugares lo tengo que correr? Y si la coma la tengo acá, tengo que correrlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto me va a quedar 3,0023 por 10 a la 6. Bien, la cantidad de dígitos que me están multiplicando a la potencia de 10 son 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, tengo 5 cifras significativas en este número. Bien, pasemos a este otro caso. Tengo que tener un número distinto de 0 antes de la coma. En este caso, el primero que tengo es el 1. Me va a quedar 1,6 por 10 a la cuánto. Para que 1,6 me quede este número, yo la coma la tengo que correr hacia la izquierda. Si la tengo que correr hacia la izquierda, va con un signo negativo. ¿Y cuántos lugares la tengo que correr? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, esto es 1,6 por 10 a la menos 4. Bien, ¿cuántos dígitos están multiplicando a la potencia? 2. Por lo tanto, son 2 las cifras significativas que presenta este número. En este caso, por ejemplo, y un número distinto de 0 antes de la coma. Y a continuación que tengo 0,28. Ahí ese 0 sí o sí lo tengo que considerar. 0,28 por 10 a la cuánto. Para que este número me quede igual a este, yo la coma la tengo que correr un lugar hacia la derecha. Bien, por lo tanto, yo puedo considerar como 10 a la 1 o directamente 10, porque 10 a la 1 es 10. Es decir, que ese 1 se puede poner como potencia o no. Bien, supongamos, bueno, acá ¿cuántos dígitos están multiplicando a la potencia de 10? 4, por lo tanto, este tiene 4 cifras significativas. Veamos este otro caso. 1,93 por 10. ¿Y cuál va a ser la potencia? Para que 1,93 me quede este número, yo la coma la debo correr 2 lugares a la izquierda. Por lo tanto, si es a la izquierda, es 1,93 por 10 a la menos 2. El signo negativo de la potencia me está indicando que la coma debe correrse esa cantidad de lugares hacia la izquierda. Bien, y acá tenemos 3 dígitos multiplicando a la potencia de 10. Por lo tanto, el número de cifras significativas es 3. Ahora bien, como vemos, la notación científica nos ayuda, nos allana un poco y nos facilita el poder determinar el número de cifras significativas que tiene un número. Porque yo sé que el número de cifras significativas es la cantidad de dígitos que están multiplicando a la potencia de 10, como les dije recién. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y es muy importante, no confundir el número de cifras significativas con el número de decimales. Veamos, si nosotros agregamos acá otra columna donde tengamos número de decimales, nosotros sabemos que el número de decimales son los dígitos que tenemos a la derecha de la coma. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos coma, por lo tanto, tenemos 0 decimales. En este caso, tampoco tenemos decimales, 0 decimales.
En este caso no tenemos decimales, 0 decimales. Ahora, en este caso sí tenemos 3 y 2, 5, 5 decimales. Fíjense que nunca coinciden. En el primer número no tenemos ningún decimal, pero tenemos 2 cifras significativas. En el segundo número, 615, no tenemos decimales, pero tenemos 3 cifras significativas. En el tercer número, no tenemos decimales, pero tenemos 5 cifras significativas. En este caso, en este número, tenemos 5 decimales, pero el número de cifras significativas es 2. En este caso, 30,28, tenemos 2 decimales, 2 lugares después de la coma. Y el número de cifras significativas es 4, es decir, a veces pueden coincidir, pero en muchas ocasiones no coinciden porque son cosas distintas. En este último caso tenemos 4 decimales y sin embargo el número de cifras significativas es 3. Y recordemos también que el número de decimales me está indicando la precisión del aparato. Cuanto más decimales tiene, es más preciso el aparato o la medición. Supongamos que nosotros queremos realizar la medición de una masa, por ejemplo, de azufre, que la vamos a hacer intervenir en una reacción química. Según la precisión que necesitemos, vamos a usar una balanza granataria o vamos a usar una balanza analítica. La balanza granataria me permite determinar 2 decimales, mientras que la balanza analítica me permite medir 4 decimales. Por lo tanto, más decimales, mayor precisión para esa balanza. Bien, a continuación vamos a ver, voy a borrar para ganar un poco de tiempo y vamos a continuar con las operaciones. Bien, ¿cómo operamos con estos números? Para la suma y la resta, para la multiplicación y la división. Ahora vamos a hablar de las operaciones que vamos a realizar más comúnmente con los números decimales. Para poder operar con números decimales, nosotros debemos tener en cuenta 2 reglas. Nuestra primera regla, que es la regla para la suma y la resta, nos dice que al sumar o restar números decimales, estos deben ajustarse en base al dato de menor precisión. La precisión estaba dada por el número de decimales, por lo tanto, si tenemos que ajustar nuestro cálculo al dato de menor precisión, significa que debemos ajustarlo al número de menor número de decimales antes de operar. El resultado debe tener ese mismo número de decimales, es decir, la misma precisión. Entonces, esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el número 18.932. Como nosotros podemos ver, acá es muy fácil darse cuenta la cantidad, el número de cifras significativas. Las 5 son significativas. Y si tenemos alguna duda, lo llevamos a notación científica, me va a quedar 1,8932 por 10 a la 4. Son 5 los números que multiplican a la potencia de 10, por lo tanto, en este caso tenemos 5 cifras significativas. Supongamos tener el número 347.298,7. Acá también es muy fácil ver el número de cifras significativas. Tenemos 3, 6, 7. Entonces, acá tenemos 7 cifras significativas. Ahora, hay casos donde no es tan fácil darse cuenta, que sería, por ejemplo, si nosotros tenemos
0,0025 gramos, por ejemplo. Acá el número de cifras significativas que tenemos es 2. ¿Por qué? Porque los ceros de la izquierda no cuentan como cifras significativas. Bien, entonces, si tenemos alguna duda, lo llevamos a notación científica, nos va a quedar 2,5 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, 2,5 son 2 dígitos. Por lo tanto, acá nosotros tenemos 2 cifras significativas. Y si consideramos el número, por ejemplo, 0,700, bien, acá nosotros tenemos 3 cifras significativas. Y no podemos, o sea, no consideramos el 0 que se encuentra a la izquierda del 7, pero sí debemos considerar los 2 que se encuentran a la derecha. ¿Por qué? Porque recordemos que esos números están relacionados con la precisión de nuestra medición. Por lo tanto, acá nosotros tenemos 3 cifras significativas. Bien, supongamos que nosotros queremos operar. Por ejemplo, queremos sumar. Y bueno, vamos a trabajar con estos 2 valores. Supongamos que son gramos. Bien. Perfecto. La regla me está diciendo que al sumar o restar números decimales, estos deben ajustarse en base al dato de menor precisión, es decir, menor número de decimales. ¿Qué significa? Que si tenemos 0,0025 gramos y lo tenemos que sumar a 0,700 gramos, el que tiene menos número de decimales es 0,700. Por lo tanto, este es el número que domina, porque tiene menor precisión. Y si tiene menor precisión, por lo tanto, es el que domina. ¿Qué significa que domine? Que si lo vamos a sumar a este número debe tener la misma cantidad de decimales que 0,700. Por lo tanto, ¿qué va a suceder ahí? Si vemos que tiene 4 decimales, tiene uno de más, debemos eliminar el último. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer acá es redondear. Es decir, tenemos que cortar ahí. Para poder redondear, nosotros debemos tener en cuenta que si nosotros queremos dejar 3 decimales nada más, tenemos que observar el cuarto. Si el cuarto es 5 o más de 5, o sea, va entre 5 y 9, acá tenemos que sumar una unidad. Ahora, si el cuarto decimal tiene es 4 o menos de 4, entonces el tercer decimal queda como tal. En este caso, el cuarto decimal es 5. Dijimos que con 5 o más de 5 aumentamos una unidad. Por lo tanto, este número nos va a quedar 0,003 en vez de 2, cuando lo hayamos redondeado, más 0,700. Y ahí estamos sumando 2 valores, 2 números, dijimos que esto era gramos, estamos sumando 2 magnitudes que tienen la misma precisión, la menor precisión. Por lo tanto, si sumamos, acá que me va a quedar 3, 0, 7, 0, 0,703. Este sería el resultado. Ahora, veamos que nos dice que el resultado debe tener ese mismo número de decimales. Es decir, debe tener la misma precisión. Y como vemos, sigue teniendo 3 decimales. Por lo tanto, esta suma sería correcta. ¿Qué pasa si nosotros queremos multiplicar o dividir? Supongamos que nosotros queremos
multiplicar para determinar un área, ¿bien? Y que vamos a trabajar con los mismos números, ¿bien? Es decir, 0,025 ya no gramos, sino metros. Supongamos que queremos determinar la superficie de un campo o de un rectángulo. Bien, ¿qué debemos hacer? Debemos multiplicar el valor de la base por la altura para poder determinar toda esa superficie. Si la base es 0,0025 metros, vamos a trabajar con las mismas cantidades, vamos a cambiar la unidad nada más. Y la altura es 0,700 metros. La regla para multiplicar y dividir, fíjense lo que me está indicando. Al multiplicar o dividir números decimales, controla la menor cantidad de cifras significativas. Recuerdan que hace unos minutos atrás les dije, tengan cuidado y no confundan cifras significativas con número de decimales. Bien, acá tienen el ejemplo de por qué se los aclaraba en ese momento. Entonces, al multiplicar o dividir, controla la menor cantidad de cifras significativas. Y el resultado debe tener ese mismo número de cifras significativas. Es decir, que si queremos calcular la superficie de este rectángulo, entonces nosotros ¿qué tendremos que hacer? Multiplicar 0,0025 metros por 0,700 metros. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta? La cantidad de cifras significativas. Este número tiene 2 cifras significativas, mientras que este otro número tiene 3 cifras significativas. Controla la menor cantidad de cifras significativas, o sea que controla este. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 2. Por lo tanto, cuando hagamos esta multiplicación, este producto, el valor que voy a obtener va a ser de 0,0018. 0,0018. Bien, si tenemos dudas, lo llevamos a notación científica. Esto es 1,8 por 10 a la menos 3. Es decir, ya tiene las 2 cifras significativas. Bien. No, perdón. Esto me va a dar 0,00175. Bien. Y acá tendríamos 3 cifras significativas. Pero el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el menor. Es decir, que a este resultado nosotros lo debemos redondear para que me queden 2 cifras significativas. Entonces, si el valor es 1,75 por 10 a la menos 3, acá tenemos 3 cifras significativas. Debemos dejar 2. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que cortar acá el número. Entonces me va a quedar 1,7 o 1,8. Dijimos, si tenemos que cortar en el primer decimal, tenemos que ver el que le sigue. Si es 5 o mayor que 5, acá aumentamos una unidad. Ahora, si es 4 o menor de 4, este número queda como está. Por lo tanto, si vamos a redondear, como el dígito que sigue es 5, por lo tanto, el resultado final es 1,8 por 10 a la menos 3, es decir, es 0,700
0,018. ¿Y en qué unidad? Metro. Por metro me va a quedar metros al cuadrado. Ese sería el resultado. Bien, es decir, ajustamos al que tiene menor cantidad de cifras significativas y el resultado debe tener ese mismo número de cifras significativas. Bueno, eso sería todo en cuanto a las operaciones que se nos van a presentar a nosotros en el transcurso de todo nuestro curso de química y siempre que nos estemos dedicando a trabajar en temas relacionados con química. Ahora vamos a hablar un poco de el calor y la temperatura. Para ello vamos a recordar qué es el calor. El calor es una forma de energía. Acá. El calor es una forma de energía que fluye entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Siempre se va a transmitir del más caliente al menos caliente. La energía se la define como capacidad para producir trabajo. Bien. Ahora bien, el calor se mide por la temperatura, que es la medida del calor que tenemos en algún sistema. Como para poder tomar una magnitud de todo esto, quien trabajó en el tema fue Celsius, que se basó en la dilatación de los cuerpos. Entonces tomó un tubo de vidrio con un bulbo en el cual colocó en su interior mercurio y cerró el tubo. Esto es un tubo capilar, es decir, es un tubo muy delgado que me puede medir pequeñas variaciones, pequeñas dilataciones en el mercurio. Entonces Celsius se fijó en la temperatura de fusión y de ebullición del agua y le llamó a la temperatura de fusión del agua, la temperatura que funde el agua, midió a qué altura del tubo capilar se encontraba el mercurio y a ese lo llamó 0 grados centígrados. Luego se fijó en hasta dónde llegaba la altura de la columna de mercurio cuando el agua hervía. Entonces, a la temperatura de ebullición del agua le denominó arbitrariamente 100 grados centígrados. Luego dividió esa distancia desde el 100 hasta el 0, la dividió en 100 partes y cada una de esas partecitas entre una y la otra es 1 grado centígrado. Entonces, de esa manera, si él repetía la escala hacia arriba del 100 o hacia abajo del 0, podía medir temperaturas mayores de 100 y menores de 0. Las que eran menores de 0 obviamente eran números negativos. Esto, ¿qué traía como consecuencia? Que cuando queríamos aplicar la ecuación del estado gaseoso y si trabajábamos a temperaturas bajo 0 para calcular, por ejemplo, el volumen, me va a dar un valor negativo y el volumen de un gas a lo sumo puede llegar a ser 0, pero no puede existir un volumen negativo. Entonces, para subsanar esto, Kelvin decide trabajar exactamente con lo mismo, pero hace una equivalencia. Al 0 grados centígrados, Kelvin dice que para la escala de él serían 273 grados Kelvin. Si en lugares más arriba, es decir, en la temperatura de ebullición del agua, también se corre 100 unidades acá, entonces de 273 me quedaría 373 grados Kelvin. Con lo cual podía bajar la temperatura hasta llegar al 0 grado Kelvin. El 0 grado Kelvin tiene que correr 273 unidades hacia abajo, por lo tanto si hacemos lo mismo acá, me va a quedar que el 0 grados Kelvin me coincide con menos 273 grados centígrados, que es
la temperatura a la que se llama cero absoluto, de la cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, 0 grados, Kelvin lo consideró 273. Quiere decir que la temperatura de 0 grados centígrados, para convertirla en Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 273. Para calcular a cuántos grados Kelvin equivalen 100 grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 273, me va a quedar 373. Para calcular los grados Kelvin, los grados centígrados a los que corresponden los grados Kelvin, y la operación será distinta. Si yo tengo 0 grados Kelvin y quiero saber a cuánto equivale en escala centígrada, ¿qué tengo que hacer? Restarle 273 grados Kelvin. Eso nos permite hacer las conversiones de temperatura. Si a la temperatura en grados centígrados le sumo 273, voy a tener la temperatura en grados Kelvin. Y si la temperatura en grados Kelvin le resto 273, voy a poder tener la temperatura en grados centígrados. Y ya para terminar, vamos a hablar de las unidades derivadas. Cuando hablamos de derivadas, estamos refiriéndonos a que derivan de algo. Y son, por ejemplo, todas aquellas unidades que derivan de las unidades fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la densidad, hablamos del cociente entre la masa y el volumen. Por lo tanto, las unidades fundamentales son la de la masa, que sería gramos, por ejemplo, dividido en la unidad fundamental de litro, de volumen, que es el litro. Entonces, como unidad derivada, ¿qué me quedaría? Y para la densidad, la unidad derivada sería gramos por litro o gramos por mililitro, según como lo vamos considerando. Entonces veamos qué posibilidades podemos tener. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la dimensión superficie, sabemos que la superficie, la fórmula matemática para calcularla, es base por altura. Vamos a multiplicar dos unidades de longitudes, que en el sistema CGS, ¿qué significa? Centímetro, gramo, segundo. Por lo tanto, centímetro sería la unidad de longitud. Tendríamos multiplicado centímetro por centímetro, que es el centímetro cuadrado. En el sistema técnico y en el sistema internacional, que se los conoce como sistema MKS, sería M de metro, K de kilogramo y S de segundo, serían las unidades para estos sistemas. Entonces acá la unidad de longitud sería el metro, metro por metro, me quedaría el metro cuadrado. Exactamente lo mismo que pasaría con el volumen, donde tenemos base por altura por la profundidad. Sería centímetro al cubo o metro al cubo. Para la velocidad, espacio sobre tiempo, será la unidad de espacio de longitud sobre la unidad de tiempo, centímetro sobre segundo, metro sobre segundo. Y así sucesivamente para la aceleración, la densidad, la fuerza y el trabajo.